Y hoy en nuestro espacio dedicado a temas de salud vamos a hablar sobre la amigdalitis y lo vamos a hacer con la doctora Dina García, otorrinolaringólogo, adjunto especialista en el Instituto de Seguros Sociales Juan Daza Pereira. Bienvenida, doctora García, a Zona Éxitos. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. ¿Qué es la amigdalitis y por qué hay gente que le da con tanta frecuencia? Fíjate, la amigdalitis no es más que como su nombre lo indica, itis, ¿sí? La inflamación. En este caso es inflamación de algunas de las amígdalas, que particularmente conocemos más frecuentemente las amígdalas palatinas, que son aquellas que están en la cavidad oral, que son las que simplemente vemos, incluso el mismo paciente se observa en el espejo y se evidencia que hay un aumento de volumen en esas amígdalas como tal, que pueden ser infecciosas en la mayoría de los casos, virales o bacterianas. ¿Y para qué sirven las amígdalas? Fíjate, nosotros tenemos no solamente esas amígdalas, que por eso era que mencionaba, que la mayoría de las personas conocen únicamente estas amígdalas. Sin embargo, nosotros tenemos varias. Tenemos amígdalas a nivel de la rinofaringe, sobre todo en la infancia, que son las adenoides. Tenemos unas amígdalas a nivel de la base de la lengua y todas ellas en conjunto forman algo que se llama anillo linfático de Waldeyer, en que consiste en un tejido de respuesta inmunológica que se encarga de defendernos, o es la primera línea de entrada de defensa al cuerpo cuando ingresa algún agente patógeno, cualquier sea ese agente. Ahora, hablas de todo ese conjunto que funciona como una especie de defensa inmunológica en nuestro organismo, pero yo recuerdo cuando yo era pequeña, era raro el que no se había operado para sacarle las amígdalas. Se siguen operando, ¿y qué pasa si te quitan una parte de todas esas partes que garantizan tu Esa protección? puerta de seguridad. Claro, llega un punto en donde este tejido inmunológico se hipertrofia. ¿Qué quiere decir hipertrofiado? Que aumenta de tamaño y en vez de protegernos, él reacciona, no precisamente al contrario, pero sí reacciona de manera exagerada. Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, existen ciertos criterios, no todo el mundo que se enferma de amígdala se dice, bueno, hay que operarlo, sino que existen ciertos criterios que el médico evalúa, por ejemplo, el número de episodios que pueda presentar una persona. Ejemplo, en 3 años, en los últimos 3 años, que la persona presente 3 episodios por año, o en los últimos 2 años que la persona presente 5 episodios por año, o nunca se ha enfermado, por ejemplo, pero en el último año presenta más de 7 episodios. Eso es uno de los criterios. Obviamente esto va acompañado, por ejemplo, de que la persona realmente haya corroborado que sean amigdalitis. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todo proceso viral, cualquier catarro, cualquier gripe, comienza con dolor de garganta y sin embargo no quiere decir que hay una amigdalitis como tal. Entonces estas amigdalitis tienen que estar corroboradas, es decir, que haya fiebre, que exista aparición de placas blancas en las amígdalas, que haya sido valorado por el especialista y haya indicado antibióticos. Generalmente esas son las causas que llevan al especialista a considerar a realizar una intervención quirúrgica. Y es frecuente en este momento porque Lila daba cuenta de hace unas décadas de cuando era normal que a los niños le quitaran las amígdalas. En este momento, ¿ese tipo de procedimiento se sigue haciendo con frecuencia o no lo es tanto? Sigue siendo bastante frecuente, sin embargo, es menor en comparación a antes. Afortunadamente, en la actualidad, con los avances que ha habido, se han determinado que no todas las causas de amigdalitis llevan a mesa quirúrgica, es decir, a una intervención como tal para retirarla. Sin embargo, en la infancia sigue siendo bastante frecuente y aún en la edad adulta hay bastantes pacientes que también consultan por presentar amigdalitis a repetición, incluso desde la infancia, pero que pospusieron u omitieron el hecho de que tenían que ser operados siendo niños. Doctora García, ¿y hay algo que se puede hacer para prevenir la amigdalitis? Sí, claro. Por ejemplo, el agente patógeno que genera más complicaciones a nivel de las amigdalitis, que es el estreptococo, puede ser cubierto a nivel del esquema de vacunación. Es decir, que si tenemos nuestro esquema de vacunación completo en la infancia, es una manera de prevenir, por ejemplo, la presencia de amigdalitis o sus complicaciones.
Regularmente la gente cuando tiene esos dolores de la garganta a los que usted hace referencia, se toma unos jarabes o hay como una suerte de preparación que tiene, exacto, hay un spray y otro que es como con un hisopo, que no es un hisopo, sino para justamente ponerse ese tópico. ¿Eso es recomendable o no es recomendable? Los atomizadores generalmente su función es ser antisépticos, es decir, mantener la cavidad oral limpia y tiene un componente anestésico, es decir, que duerme esa zona. Cuando tenemos una faringoamigdalitis, son recomendables utilizarlos porque, bueno, ellos adormecen esa zona y permite que la persona sienta mayor alivio y se pueda alimentar. Ahora, con respecto al uso de hisopos, eso es algo bastante particular que yo no recomiendo porque las personas lo utilizan para retirar algo que se llama casium o tonsilolitos, que son una especie de restos de comida, saliva, que se van acumulando en esas amígdalas que están crípticas, que están como huecuditas, precisamente como consecuencia de enfermarse tanto. Cuando las amígdalas se enferman mucho, se ponen de una configuración diferente a la normal y allí se acumulan eso. En esos casos es recomendable realizar la cirugía porque pues así tú lo extraigas, eso va a volver a salir. Y eso no, pero no es indicación de que en ese momento esté enferma, tener como esos punticos blancos en los huequitos de las amígdalas. No, de hecho hay mucha confusión en eso del calcium, esos tonsilolitos, a las placas amarillentas que sí son resultado de una infección, pero eso no es sinónimo de infección. ¿Y la gente por lo general consulta o lo trata empíricamente en casa como un dolor de garganta y ya? Exactamente, y el hecho de utilizar incluso antibióticos de manera deliberada ha hecho que precisamente para tratar las amigdalitis haya que utilizar antibióticos de más amplio espectro, antibióticos más fuertes, debido al uso indebido anteriormente de antibióticos. Doctora García, ¿alguna cuenta en Twitter o en Instagram para que quienes en este momento tienen alguna molestia puedan escribirle? Claro, pueden consultarme a través de Instagram, dra.dinagarcía. dra.Dina García. Dina García es otorrino, es médico adjunto especialista en el Instituto de Seguros Sociales Juan Daza Pereira. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Para servirte, que estén muy bien. Momento de ir a la pausa en